Tardes. Buenas tardes, Inge. Bien, vamos a continuar avanzando. A ver, necesitamos avanzar lo que es PowerShell, ¿ya? Y vamos a tener una evaluación. Bueno, todavía tenemos un rango de fechas. Según eso, voy a definir una evaluación de tipo usando el Classroom, ¿ya? Entonces va a entrar esa evaluación más. Entonces, bueno, me voy a saltar la parte del manejo de discos en el Windows Server. Entonces voy a priorizar lo que es este PowerShell y después vamos a ver el tema de cuándo sería esa evaluación, ¿no? No va a ser muy larga, va a ser en clase, ¿no? A ver, antes de comenzar, se ha cubierto la mayor parte de las revisiones. Lo que está pendiente son de varios, el DD. Vamos a ver si al final de la clase podemos coordinar un poco este tema. Y lo que sí un poco me preocupa es el tema de la primera revisión individual, ya que recuerdo que una de las clases, o un par de clases, les pregunté quiénes faltaban y solo tenía 8 personas y las 8 he coordinado para revisar y aparecen más. Sigo viendo en mi celular que me falta el primer trabajo, ¿no? Entonces, eso es un poquito, me llama la atención, ya que, o sea, es desde mayo el asunto y sí, bien es cierto, teníamos tiempo, pero me extraña saber que todavía queden personas, ¿no? Que les falta eso y bueno, sinceramente no sé si es porque mucho descuido o qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces voy a revisar de varios, inclusive algunos que les dije, ya vamos a ver un día, voy a revisar las fechas y otros detalles porque de algunos sí sé, digamos, por temas que se me contactaron y me dijeron, ¿no? Pero de otros que aparezca, tengo que revisar, ¿ya? Bien, ese es el detalle. Ya, se escucha, ¿no? ¿Todo bien? Por si acaso. Anterior tuvimos un problemita de configuración de mi sonido que me salía de la laptop y el micrófono del audífono. Está todo claro, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Yo escucho todo claro, Inge. Ya, está bien. Qué bueno. ¿Dónde estamos? Oh. Ya, vamos a comenzar entonces con... Ya, esta vez yo nomás voy a grabar. Recording in progress. Bien. Entonces vamos a empezar a hablar de qué es PowerShell, ¿ya? El primer día de clases vimos que íbamos a tener como dos grandes unidades, ¿ya? Una de ellas era orientado al lado Linux y el otro lado orientado al lado Windows, ¿no? Entonces todavía seguimos en el lado Windows, ¿ya? Y vamos a ver acerca de lo que es PowerShell, ¿ya? Bueno, poco voy a hacer un poco de historia y también algunos comentarios al respecto, ¿ya? Y después les voy a compartir este documento que es un tutorial acerca de PowerShell para poder iniciar y tener las bases de este lenguaje de scripting, de esta consola de Windows
¿no? Que ya es parte de la familia Windows desde el año 98 más o menos, ¿no? ¿Ya? Ha nacido el 96, perdón, no es 96, 2006, el 2006 ha nacido con el nombre de Monad, después ha sido renombrado como PowerShell, ¿sí? Bueno, haciendo una traducción, Power es poder, ¿no? Y bueno, el Shell ya conocemos el concepto de Shell. Básicamente es una implementación de la consola, ¿no? Pero con características adicionales, ¿no? Que le dan mayor poder a la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, es un juego de palabras que estoy usando, pero viendo más adelante se van a dar cuenta las nuevas características que han sido adicionadas a la consola, ¿sí? Está orientado para los administradores de sistemas, ¿no? Está orientado para ellos o para las personas que se dedican a lo que se le conocería también como DevOps, que es un área que, bueno, es un intermedio entre lo que es administración y desarrollo, ¿no? Es casi como un híbrido porque necesitas tener mucho conocimiento de infraestructura, pero también conocimiento de desarrollo, ¿no? ¿En qué sentido también digo que está diseñado para administradores? Porque ya te da la opción de poder acceder a algunas partes del sistema operativo que son uso exclusivo del administrador, ¿no? Entonces puedo con PowerShell acceder a certificados, al regedit, agregar, modificar el regedit, puedo hacer varias operaciones administrativas, ¿no? de un servidor, ¿sí? Y bueno, algo que también mencionaría es el hecho de que si bien es cierto, esta herramienta ha llegado después, porque primero siempre nació Windows 2000 NT, hace años atrás, con la propuesta de servidor de Microsoft, siempre ha nacido en entorno gráfico. Pero del 2006 han decidido sacar una herramienta consola, ¿no? Una herramienta en dos colores, que en este caso de PowerShell es azul, no es negro, ¿no? Como en el caso de Linux, que es su color por defecto. Pasa que ha ido creciendo poco a poco, pero no ha crecido lo suficiente, ¿ya? Vamos a ver, según vayamos avanzando estos cuantos días que nos queda, vamos a ver algunas limitaciones que tiene. Entonces, ¿cuál es el criterio que ha manejado Windows con respecto, Microsoft con respecto a PowerShell? Es que en las nuevas versiones que sale, le va colocando nuevas funcionalidades, ¿sí? Por ejemplo, la última versión de Exchange Server va a traer comandos PowerShell para administrar Exchange Server. La última versión de SQL va a traer su módulo de PowerShell, ¿no? Ese es el criterio que está manejando Microsoft, ¿no? Entonces, tal vez en algún momento llegue a ser tan completo como el shell de Linux, quizá tal vez nunca llegue a serlo, ¿sí? Han pasado muchos años desde que ha empezado esto de PowerShell y hay varias cosas que se ha quedado ahí. O sea, me quiero decir que si bien es cierto, está orientado a administrar un servidor, lamentablemente no todo lo puedo hacer desde la consola. Ese es su limitante mayor que tiene PowerShell. Es la parte un poco que le quita el valor, ¿no? ¿Sí? En Linux, si se acuerdan, solo necesito una consola para poder operar y hacer lo que quiera, incluso hacer hacking, incluso atacar máquinas. Solo necesito una pantalla blanco y negro y nada más. Puedo destrozar con una pantalla blanco y negro. O sea, me refiero en el sentido de que puedo acceder a partes sensibles del sistema y poder borrar, modificar y hacer lo que quiera. En Windows, lamentablemente, desde PowerShell tengo restricciones. Si quiero tener control total, es el entorno gráfico, ¿sí? Entonces es como que también uno se pone a pensar, ¿para qué si voy a usar una herramienta consola si al final todo lo puedo hacer en el entorno gráfico? En cierto modo es verdad. Tienes esa limitación en Windows de que hay muchas cosas que no se las puede hacer desde PowerShell, ¿sí? ¿No? Pero eso no le quita, digamos, su orientación a estar diseñado para las personas que están dedicados a administrar centros de cómputo, ¿no? Lo que se conoce como IT o administrador de sistemas en nuestro medio local.
¿ya? Entre las diferencias fundamentales está en el procesamiento, ¿sí? Windows, Linux como tal, maneja texto. Todas las salidas cuando hago un pipe es text stream, es texto a ASCII puro, ¿no? ¿Sí? En cambio, en PowerShell lo que maneja es objetos, ¿sí? Más adelante vamos a ver que tiene métodos, que tiene propiedades, ¿no? Y eso le da un valor, ¿no? Le da el poder a la consola, ¿sí? Y aparte de que está integrado con lo que es .NET, entonces va a utilizar objetos de la plataforma .NET, ¿no? Esta es una diferencia que otras consolas no tienen, otros shells no tienen. Segundo, algo interesante que ha hecho PowerShell es ofrecer integración de comandos, ¿sí? Entonces, en Windows, bueno, abriremos el PowerShell y, bueno, los que están con su PC pueden abrir. Este es el PowerShell, este es su color por defecto, ¿ya? Y vamos a abrir el CMD, ¿no? Que el clásico CMD que todavía sigue vivo y va a seguir viviendo, ¿sí? Entonces, esta es la consola CMD, el Command Com, ¿sí? Entonces, ¿qué ha cambiado? Básicamente el colorcito, le pones todo azul, lo puedes lanzar desde aquí también PowerShell. Lo interesante es que programitas como root, digamos el netstat, todos estos programas las puedes ejecutar desde aquí, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, está integrado, ¿no? Todo lo que hago en esta consola CMD la puedo hacer aquí en PowerShell, ¿sí? Aún a pesar de eso, todavía yo sé que mucha gente utiliza el CMD. De hecho, nosotros hemos utilizado algunas veces la consola CMD, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero sí es posible hacerlo todo. Muchos todavía, aunque muy pocos, como se les llaman, nostálgicos, debe haber algunos nostálgicos, que todavía tienen scripts escritos en BAT, ¿no? Que son los scripts que se escribían en DOS, pueden correr también aquí, en esta consola. Corre los BATs, los .bats. Entonces, todos los comandos que están aquí también, ¿sí? Otro detalle también es, bueno, es algo bien poco probable que alguien use, es VBScript, ¿no? Entonces, scripts Visual Basic, que corren en la consola CMD, también corren en la consola PowerShell, ¿sí? Todo, ¿no? Solo que en ese caso, solo lo menciono, ¿no? No voy a mostrarles. Son parámetros que cambian nada más para hacer correr VBScript, ¿no? Por decirte, aquí corro con la opción -H y aquí corro con la opción -D, algo así, ¿no? Son pequeñas, algo similar a eso, o sea, son pequeñas diferencias que va a haber. Pero el resumen es que algo que le da también como diferencia, lo marco como diferencia, es la integración, de poder utilizar todas las herramientas tradicionales del CMD, ¿no? Las que tengo aquí, las puedo utilizar aquí, ¿sí? Entonces podría, en otras palabras, podría prescindir esto y solamente quedarme con esta consola, ¿ya? Bien, tenemos que empezar a introducirnos en lo que es PowerShell. Posiblemente algunos de ustedes ya conocen, lo más probable que muy pocos lo conozcan, ¿ya? Tiene una particularidad interesante PowerShell, es el tema de que hace fácil la adopción de la herramienta. Yo me atrevo a decir que es uno de los shells que tienen la curva de menor aprendizaje, ¿no? Es decir, se utiliza el término de curva de aprendizaje para referirse el tiempo que uno tarda en adoptar una herramienta. Y PowerShell tiene características que hacen que sea fácil la adopción, ¿no? Fácil aprender esta herramienta, aprender esta consola, ¿ya? Entonces, su curva de aprendizaje es bajo comparado con otras tecnologías, ¿ya? Y también PowerShell tiene virtudes interesantes que las menciono y me gusta mencionarlas, como por ejemplo su diseño, ¿sí? Su diseño es interesante del sentido de que lo hace intuitivo al usuario. Un usuario tranquilamente puede inferir qué es lo que hace un comando simplemente haciendo una traducción literal, ¿sí? Y es ahí donde está esto que está anotado, que pueden ver, el patrón de los comandos, ¿sí?
que siguen este formato, verbo, guión, sustantivo. Entonces va a usar verbos como get, obtener, set, poner valor, write, escribir, iniciar, parar, remover, agregar, y etcétera, ¿no? Y va a utilizar sustantivos como recuperar datos, bueno, por ejemplo, alias, ¿no? Alias, ya saben, ¿no? Servicio, proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, sin necesidad de poner en la consola, haciendo una traducción literal, ¿qué es lo que me está diciendo? Get help, ¿no? Obtener ayuda. Get service, obtener servicios. Get process, obtener procesos, ¿no? Entonces, ese diseño me permite inferir fácilmente, ¿no? Algo que también quiero enfatizar en el caso de PowerShell es también el tema de lo que se conoce como usabilidad, ¿no? O sea, tú puedes diseñar algo usable para un usuario final, ¿sí? Lo puedes hacer y no tienes y esa usabilidad no se define simplemente en entorno gráfico, ¿no? O sea, me refiero a que no necesito tener unas ventanas 3D que den la vuelta o que aparezca pop-ups por aquí, ¿no? O unas alertas, ¿no? Y PowerShell es la demostración de que puedo agarrar algo como esto de pantalla bicolor, blanco y negro o blanco y azul, y en una interfaz texto puedo darle usabilidad, ¿no? Puedo darle un diseño de tal forma de que sea usable, fácil para el usuario final, ¿sí? Y son detallitos bien simples, pero que le dan su valor, le dan el PowerShell, el power al shell, ¿no? Y de ahí su nombre de PowerShell, ¿sí? Entonces, uno de esos detalles es justamente esto del verbo, ¿no? Del formato de guión, verbo, guión, sustantivo, ¿ya? Entonces, podemos venir aquí y, ¿sí? Colocar así get help, ¿ya? Bueno, ¿sí? Puedo colocar aquí, por ejemplo, aquí, pueden ver, ¿no? Mi pantalla, el comando que estoy ejecutando, o está muy pequeño la letra. Lo aumentaré un poquito. Propiedades. Por si es que hay personas que estén en el celular. ¿Ya? Bueno, ejercicio bien rápido. Alguien por chat o por micrófono, ¿qué es lo que hace get command? ¿Alguien? ¿Nadie? Solamente traduzcan, nada más. ¿Te lo lista todos los comandos? Sí, exacto. Eso es lo que hace. Lista todos los comandos PowerShell, que son todos estos. ¿Ya? Este es el que viene por defecto, ¿no? Entonces, sobre esto tú puedes agregar otro set de comandos. Es lo que mencionaba hace unos minutos atrás. Si quisiera manejar un Exchange, entonces tengo que instalar el módulo de Exchange para poder, ¿no? Lo mismo para SQL. Y así puedo ir habilitando más y más funcionalidad, ¿no? Entonces, básicamente lo que se conoce como la familia de servidores, como Exchange, Communicator, Azure, SQL, SharePoint, ¿no? Traen su set de comandos PowerShell, ¿no? Entonces, esa es la forma como Microsoft está lidiando o está dándoles, aumentando la funcionalidad, ¿ya? Bien, entonces, como pueden ver, simplemente, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a agarrar uno de aquí, ¿no? Uno de estos. ¿No? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Traduciendo, parar procesos, ¿sí? Apagar computadora,
¿sí? Entonces no hay más donde buscarle, ¿no? Ni necesito entrar a ayuda en línea, nada, ¿no? Simplemente, algunos tal vez como este, ¿no? Ya tendría que ver qué es lo que hace este, pero la mayoría, o por lo menos los demás uso frecuente, son, eh, son literales sus funcionamientos, ¿no? Set local user, ¿no? Y así podemos ver, ¿no? Varios, ¿no? Set alias, poner un nuevo alias a un comando, remover un ítem, renombrar una computadora, ¿sí? Y así, ¿ya? Entonces, ese detalle de colocar el formato de verbo guión sustantivo eh, le da esa facilidad de inferencia, ¿ya? ¿Sí? Entonces, algo que no se tiene que olvidar justamente es eso, ¿no? El formato, verbo guión sustantivo. Otro detalle es el tema de los alias, ¿sí? PowerShell, con parte de su diseño, ha incluido una lista de alias por defecto y también tú puedes crearte tus propios alias, ¿no? Alias serían como nombres alternativos, ¿no? Al comando real, ¿sí? Nombres alternativos al comando real. Y entre las cosas interesantes, bueno, yo lo veo interesante, no sé cómo lo ven ustedes, es el hecho de que ha utilizado alias de nombres de comandos de Unix y de CMD, ¿sí? Entonces, y eso, aunque no crean, facilita mucho el hecho de adoptar la herramienta, ¿ya? Por ejemplo, el S, ¿no? Siempre, prácticamente es impensable no ejecutar el S en un entorno Linux, ¿no? pwd, cp, ¿no? Digamos que aquí tengo cp, user.c y al destino c2.tmp, temporal, es una carpeta que tengo, ¿no? Entonces, ni necesito averiguar cómo se copia, porque simplemente puedo, yo me lo sé ya cómo copiar un archivo, sé el comando, origen, destino y aplico directamente, ¿no? Y si soy del lado de OS, entonces podría aplicar el copy, ¿no? Quiero ver el contenido de un archivo, puedo usar cat. Bueno, yo sé que cat me despliega el contenido de un archivo y me va a desplegar cat lo mismo aquí. O el del lado de OS es type, ¿no? Entonces, ahora estos cat, type, copy, rm y otros más son alias, ¿sí? Con el comando get alias, la lista de alias, puedo ver todos los alias que existen, ¿sí? Entonces, sí, ¿cuál es lo interesante de esto? Pasa que el ser humano tiene la particularidad de hacer algunas cosas casi involuntarias y de memoria, ¿no? ¿No? Y alguna vez se ha usado el término y han debido escuchar que la mano tiene memoria. Yo recuerdo que mis profesoras de básico decían eso, ¿no? Por eso nos hacían practicar harto la parte de caligrafía y demás, ¿no? Para que, o sea, sí recuerdo todavía algo en básico que nos decían de que nuestra mano tendría memoria. Pero bueno, sea como sea, hay cosas que las haces, las ejecutas directamente, ¿no? Tienes algo en tu mente y directamente escribes, ¿sí? Y justamente se han aprovechado de eso, ¿no? O sea, los diseñadores de agarrar de esa particularidad que tiene el ser humano de forma automática escribir algunas cosas, que han decidido simplemente crear un alias, ¿sí? Entonces crea un alias con algo que una persona del mundo Linux está acostumbrado a escribir, ¿no? Entonces es como el gancho, ¿no? Para entrar a la herramienta, ¿sí? Sin necesidad imaginemos que esta es mi primera vez con PowerShell, primera experiencia de usar PowerShell. Entonces, ¿por dónde empiezo? Pues simplemente empiezo a ejecutar PS, por ejemplo, para poder ver la tabla de procesos, ¿no? Incluso si quisiera matar un proceso, voy a usar kill y le voy a dar el ID del proceso, ¿no? Y kill sí tienen, vamos a ver aquí, get alias, kill, ¿no? Es un alias al comando PowerShell stop process, ¿no? Get alias cp es un alias a copy item. Get alias copy, copy creo que es a copy item, ¿no? Entonces, y así.
Con este mecanismo simple de los alias, de ponerles nombres alternativos, que ya vienen por defecto, entonces, ¿qué es lo que está logrando? Hacer que fácilmente tú puedas adoptar la herramienta, ¿no? ¿Sí? Puede que alguien tal vez, por ejemplo, este es el alias, este es el comando para el propio de PowerShell para listar archivos. Es muy largo, posiblemente a alguien le moleste tener que escribir tanto, get, guión, child, y es entendible, ¿no? Pero si no me gusta escribir el comando, puedo usar su alias, ¿sí? Puedo usar el alias ls, ¿listo? Puedo usar el alias, ¿sí? Incluso tiene también por defecto algunos nombres cortos. O sea, Linux tiene el estilo de hacerlo minimal. Hemos hablado mucho de esto, ¿no? Menos es más, los nombres, las opciones son iniciales de letra, los comandos son lo más corto posible, lo más pequeño, lo más mínimo posible, ¿no? Entonces, si te gusta ese estilo, puedes empezar a familiarizarte con los nombres cortos de los comandos de PowerShell. Por ejemplo, de getChildItem, ese es un nombre corto, GCI, ¿sí? Entonces, si te gusta más usar nombres cortos, pues tienes la opción, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo ha sido posible usar simplemente la consola, ¿no? Una interfaz blanco y negro y darle usabilidad, y con ideas simples como alias, ideas simples como verbo guión sustantivo, ¿no? Hace que el usuario sea fácil, ¿no? Y además el hecho de usarlo como gancho para que usuarios de DOS y usuarios del Bash puedan usar la herramienta, ¿ya? Bueno, seguiremos. Bien, hablaremos del formato, ¿bien? Entonces, el formato es el comando como tal, solamente el comando, y la otra opción es usar un parámetro. Esto del parámetro sería muy similar a las opciones que se usan en un comando en Linux, ¿no? Un comando en Linux tú le puedes dar una o dos o varias opciones, ¿sí? Eso que le llamamos opciones en Linux, aquí se conoce como parámetros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que ese parámetro va a ser una palabra, no va a ser una letra, ¿ya? Bueno, voy a dejarlo abriendo uno de mis Linux, solamente para ver alguno que otro comandito y ver la diferencia. Bueno, creo que va a tardar. Ya, está. Ya. Entonces vendremos aquí. Ya. Entonces voy a tener un comando, su opción o su parámetro. Este parámetro puede tener un argumento, puedo tener uno o más parámetros, ¿sí? Y la diferencia es que cada parámetro se va a escribir de forma separada, guión, parámetro, guión, parámetro, guión, parámetro, ¿sí? Eso sí va a cambiar en Linux. Lo que hago es, puedo usar, como son iniciales de letra, las puedo usar todo como una sola cadena, ¿sí? Vamos a ver si he abierto. Aquí está. Me estoy refiriendo a esto. Por ejemplo, el ls, ¿no? Las opciones que tiene el S son varias, una para el formato largo, la otra para poner marca, ¿no? Si es ejecutable, si es directorio, A para mostrar ocultos, ¿sí? Entonces, son opciones distintas, ¿no? Esto lo puedo utilizar de esta manera. Si quiero combinar opciones, quiero el formato largo que muestre ocultos y además que muestre marcas para determinar si es regular, directorio o ejecutable, puedo hacer de esta manera, ¿ya? Entonces, este estilo es el que utiliza PowerShell. El comando, guión, parámetro, guión, ¿sí? No se puede hacer el estilo que tiene Linux. Linux yo puedo agarrar y colocar así, combinarlos, ¿no? Incluso no importa el orden de los parámetros, los puedo combinar de esa manera, ¿sí? Entonces, eso es algo que no se puede hacer en PowerShell. Sí o sí tengo que seguir este formato. Guión, guión, guión. Ahora, aquí fíjense que las opciones, mil disculpas por el ruido causado, son letras, ¿no? ¿Sí?
Entonces, el estilo de Linux, al ir por el mínimo, el comando mismo es bien corto, las opciones son iniciales de letra, y obviamente para cualquiera que se siente la primera vez, un L no tiene mucho sentido, un A no tiene mucho sentido y un F tampoco, ¿no? Entonces no te dice mucho. Sí, incluso hasta el comando no te dice nada, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ese es el diseño de Unix, ¿no? Ya les comenté muchas veces, lo que pasa es que Unix te obliga a que prácticamente estés haciendo lectura todo el tiempo, ¿no? Tienes que estar haciendo lecturas, revisando. No es tanto que poner siguiente, ¿no? Que no es un criterio malo, desde un punto de usabilidad es bueno que sea bastante intuitivo todo eso, pero desde un punto de vista de análisis te quita un poco eso, ¿no? El hecho de pensar, de analizar y ver antes de realizar una acción, ¿no? Eso es lo que busca Linux, ¿no? Que antes de que hagas algo, revises, ¿no? No des pasos a los locos, ¿no? Sino que ves qué es lo que estás haciendo, ¿ya? Pero bueno, eso hablamos anteriormente, ¿ya? Pero lo estoy recordando por el tema de que estamos viendo un poco también estas particularidades que tienen los dos shells, ¿no? Entonces nos iremos aquí. Estos de los parámetros los vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Pero vamos a ver, por ejemplo, el process, ¿sí? La lista de procesos, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de parámetro, ¿sí? Entonces, le doy el nombre, PowerShell, ¿no? ¿Sí? Entonces, los parámetros van a ser palabras, no van a ser iniciales de letras, ¿no? Entonces, incluso, y de nuevo estamos en el caso que les decía, incluso haciendo la traducción literal, ya sé qué es lo que me está devolviendo, ¿no? Si yo le digo aquí get name notepad, lo que está diciendo es obtener proceso donde el nombre sea notepad, ¿no? Entonces, este es el parámetro y este es el argumento, ¿sí? No existe el proceso, ¿ya? A ver, ¿qué más? Bueno, otro ejemplo. Get help es el ayuda de, ¿no? Entonces, la forma de uso es darle el comando, ¿no? Get command, por ejemplo. Entonces voy a obtener la ayuda de el comando, ¿sí? Me va a devolver la ayuda del comando, ¿sí? Ahora le puedo poner parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si le pongo ese parámetro, ¿alguien me puede decir qué es lo que va a devolverme? ¿Alguien? Solo necesitan traducir literal, no hacer una traducción literal. Si le pongo, este es otro parámetro para el get help, ¿qué es lo que me devolvería? Si le pongo esto, ¿nadie? Ejemplos y detalles. Sí. Si le pongo examples, me va a devolver solamente ejemplos. Si le pongo detallado, me va a devolver ayuda con más detalles. Y si le pongo full, me va a devolver la ayuda completa, ¿no? ¿Sí? Entonces, full, completo. Entonces, los parámetros también justamente buscan eso, de hacer que sea inferible para el usuario, ¿no? Entonces, voy a utilizar palabras completas, ¿ya? Uno que otro caso tal vez van a ser abreviaciones, pero la mayoría son palabras completas como name, como detailed, como type, como path, ¿no? O sea, ruta y así, ¿sí? Entonces, ese es el formato de comandos de PowerShell. Puedo tener varios parámetros, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Entonces, ahora, en cuestión de ayuda, su ayuda es bastante buena. Lo malo es que en las versiones 2010 y también en la 2000, ¿cómo es? Antes de la 2010, perdón, antes de Windows 10, Windows 8, no viene ya la ayuda, tienes que instalarlo, ¿sí? Entonces, en el caso de ustedes, si ponen get help, get command, les debe salir la opción de poder la opción de instalar, ¿no? Bueno, ahorita no tengo una máquina nueva para poder mostrarles qué es lo que tendrían que hacer, pero imagino que viendo ahí les va a decir para instalar.
Si quieren hacer eso, lo que tendrían que hacer es lo siguiente. Abren la consola PowerShell y ejecutan como administrador. Entonces, al ejecutar como administrador, vas a poder tener los privilegios de administración y poder instalar, ¿ya? ¿Sí? Entonces, incluso tiene su ayuda, tiene más opciones, puedes obtener ayuda directamente por internet. ¿Qué estoy haciendo? Al estilo Linux estoy escribiendo. Ya lo he colgado. Ya, vamos a venir aquí. Get help parameters. Esto debe hacer ayuda de la ayuda. Ahí ese parámetro. A ver. Aquí está. Get help online, ¿no? Get help online. ¿No? Entonces, su ayuda es bastante completa. O sea, la recomendación sería que que puedas instalar tu ayuda la ayuda en, en tu Windows, ¿no? Y así vas a poder tener ayuda ya, ¿no? Y no tener que recurrir a abrir un navegador. Algo interesante también es lo siguiente, ¿ya? Get help, digamos, get process. ¿Mm? ¿Sí? Vamos a venir a la parte superior. Alguien está con micrófono abierto, puedes apagarlo, gracias. Bueno, esta es la ayuda, ¿no? Ya, listo. Entonces, puedes también acudir a hacerla con la opción online. Directamente te va a botar a páginas en internet para mostrar el detalle, ¿no? Bueno, ¿qué quería mostrarles con esto? Algo también interesante que tiene PowerShell es lo siguiente. Vamos a ver, bueno, man ps, ¿ya? Voy a salir aquí a la opción 1, tengo listo, este es el manual. Ahora voy a venir a PowerShell, man ps voy a usar, ¿no? Bueno, son alias, ¿no? Fíjense, nombre, sinopsis, sintaxis, descripción. Name, sinopsis, description, ¿no? Entonces tiene mucho, digamos, o sea, ha hecho una copia o ha imitado varias cositas interesantes de Bash, ¿no? O sea, hay varias cosas que los ha copiado de Bash, ¿sí? Y eso, ¿qué significaría? Bueno, para los que son Linuxeros, bueno, mi punto de vista sería lo siguiente, que al final, o sea, tú vas a copiar algo que realmente consideres que es bueno, ¿no? No imitas algo que es malo. Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, al final, si Microsoft, con todo el poder económico y monopolio que tiene, en algún momento de su existencia, el 2006 decidió rediseñar el shell y se inspiró ¿en qué? En el bash de Linux. Entonces, ¿qué señal te está mandando? Es una señal indirecta de decir, realmente este bash es bueno, agarraremos algunas cosas que tiene el bash y las implementaremos en nuestro nuevo shell, ¿no? ¿No? Entonces, por eso, digamos, mi interés y repetición muy frecuente e insistente desde TCO, ¿no? Que han estado conmigo muchos, el hecho, digamos, de Linux, ¿no? Como tal, ¿sí? De la consola, de acostumbrarse a manejar la consola, porque tiene su valor, ¿no? No es algo que va a morir y lo repito y lo voy a seguir repitiendo. La consola va a seguir por siempre. Es algo que no va a desaparecer, no es de las cosas que herramientas como, por ejemplo, recuerdo que había una herramienta Cold Fusion para hacer desarrollo web, que ya no existe.
Necesito moverme. Las clases. A ver, se cortó. Se me fue el controlar cuánto tiempo faltaba. Lo que les estaba comentando es el hecho de que, ¿no? O sea, al ver la comparación que acabo de hacer, ¿no? O sea, aunque no lo acepten, pero es la realidad es que se han inspirado en el shell de Linux para rediseñar su shell, Microsoft, ¿no? Y eso es un mensaje indirecto de que han encontrado cosas interesantes, cosas que valen la pena copiarlas, imitarlas, implementarlas, ¿no? ¿Sí? Entonces, y bueno, si reconozcamos, Microsoft es la compañía más grande del mundo, sigue estando entre los sitiales de los primeros, es la compañía que tiene monopolio también a nivel mundial, entonces te dice mucho, ¿no? El hecho. Incluso creo que este último he escuchado críticas de Windows 11, que tiene su estilo de interfaz, que es una imitación del estilo de interfaz de Linux, ¿no? De GNOME, de KDE. Bueno, pero el punto es de que vale la pena, no, y lo vuelvo a repetir, ¿no? No es tanto aprobar una materia, a veces, en muchos de los casos, ¿no? En todos los casos, perdón. Es aprender, es lo que interesa, ¿no? Entonces, y en el caso de Linux, si tú te decides aprenderlo, no pierdes, no es algo que va a desaparecer, no es algo que al final vas a decir, vas a leerlo en libros de historia, ¿no? De algo que fue y ya no es, ¿no? Entonces, es algo que va a seguir siendo vigente por muchos, muchos años, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos un ejemplito de la salida del PS. Vamos a poner la grabación. ¿Ya? Recording in progress. Entonces esta es la salida del PS y podemos ver aquí que muy similar es la salida aquí, ¿no? ¿Sí? Muy similar su salida, tiene sus stops, descripción, notas, muy similar aquí, ¿ya? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Ya? Bueno, no hay preguntas, continuamos. Estos otros ejemplos de varios parámetros, argumentos distintos, los vamos a ver según vayamos viendo, ¿no? Pero al final nos quedamos con estos tres, que es lo que es de uso más frecuente, ¿no? Comando, parámetro, argumento. Comando, parámetro, ¿sí? Que es lo más frecuente que se utiliza. Bien, entonces todo tiene un inicio y empezamos con cosas básicas. Tal vez el término que usaría en lugar de básico es base, ¿no? ¿Sí? Suena, creo que lo voy a cambiar mejor de una buena vez. Base, ¿sí? Porque al final son por algo tengo que empezar, ¿no? Y ese algo por donde voy a empezar es tener la lista de comandos y saber cómo obtener ayuda de un comando, ¿no? Entonces, a partir de eso ya puedo empezar a introducir por mi cuenta propia y a entender y a explorar, ¿no? O sea, es un punto de inicio para empezar a explorar, ¿sí? Entonces ya hemos visto el ejemplo, get help, comandos y demás, ¿sí? De todas maneras, vamos a volver a ejecutar y ejecuten en su máquina. Bueno, no sé, bueno, me cuentan la siguiente, cómo les ha ido con la instalación de la ayuda en su máquina. ¿Sí? O tal vez ya lo tienen la ayuda, ¿no? Puede que tal vez ya lo tenga. Ya, vamos a hacer ejemplos. Examples. Vamos a venir aquí. Propiedades, tamaño, fuente. Ya, ¿qué tenemos aquí? Algunos ejemplitos de uso, puedes ir revisando, ¿ya? Puedes filtrar, aquí tienes otro ejemplo, ¿no? Tipo. Ya, esto del where object los vamos a ver posteriormente. Y bueno, creo que
Son, sí, los puedes copiar directamente, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a copiar uno de ellos. Vamos a agarrar, aprovechamos para ver cómo copiar, ¿no? Este. Command type. Simplemente marcas, enter y paste, el botón derecho, ¿no? Si copias de aquí, por ejemplo, lo copio de aquí. Si copio de, digamos, de alguna aplicación, simplemente es botón derecho, ¿no? ¿Ya? A ver, veremos si, no creo que tengamos alias para DD. No, no existe. Ya. No, entonces es la forma de copiar. Si quieres copiar de PowerShell no, es marcas, enter. Y ya puedes copiar, ¿no? Me refiero, puedes agarrar un notepad y control V, ¿no? Y para pegar aquí en la herramienta es botón derecho del mouse. Bien. Lo que estaba queriendo mostrarles es lo siguiente. Get command. Ya. Bueno, al estar integrado, entonces están disponibles las aplicaciones, están disponibles los comandos de CMD y demás, ¿no? Entonces, y está clasificado por tipo, de ahí que tienes el parámetro type para determinar el tipo, ¿no? Este es el tipo específico que son de PowerShell. Estos son comandos específicos de PowerShell. ¿Ya? Tienes otro tipo, vamos a revisar function. Es otro tipo de comandos. ¿Ya? Después esta es una categorización que tiene función let. Después tiene lo que es application. A ver si es este. Mucho va a tardar. ¿Qué hice? Ya, ya. Vamos a hacer esto. Get command. Vamos a ver si me acuerdo de esto. Group object. Ya, voy a recordar el comandito para agrupar. También puedes hacer esto. Funciones, semidlets. Eso es. Ya, seguiremos. Bueno, al final, si quieres ver así más opciones, ejemplos de uso, simplemente tienes que hacer esto, ¿no? Get help, get command y examples, bueno, el comando y los ejemplos y te va a mostrar las diferentes opciones que tienes para poder ejecutar algunos comandos. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, entonces esto va a ser importante, ¿no? Get help, ayuda y no la opción detallado, la opción examples. Algo que me olvidé también mencionar es fiel al estilo de Windows. No es case sensitive, ¿no? Puedo escribir así, help. Puedo escribir mezclar. Puedo mezclar, ¿no? Entonces, eso no es case sensitive, ¿ya? Después tengo, está habilitado el historial de comandos, aunque TOS ya lo implementa también, pero tienes el historial de comandos, ¿ya? Lo que sí no tiene, como en el caso de en Windows, en Linux, tienes un archivo history. Vamos a ver aquí. Veremos aquí en nuestra consolita. A ver dónde está.
Ahí está, Bash History. En este archivo Bash History se van almacenando los comandos que vas ejecutando, ¿ya? Entonces, algo similar como este, un archivito donde se almacenan los comandos ejecutados, no existe aquí, ¿no? Entonces, pero sí hay el historial de comandos. Y eso sí, el historial de comandos se pierde una vez que cierro la ventana. Cierro esta ventana, abro otra sesión de shell. ¿No? Aunque todavía sigue manteniendo. No, eso lo vamos a ver también. En algunos casos, cada shell es independiente del otro, ¿no? ¿Ya? Bueno, continuaremos. ¿Dónde estamos? Algo más que quería mostrarles es lo siguiente. Tiene también el autocompletar, ¿no? Con tab. ¿Sí? Puedo completar con tab. Eso también. Entonces, las opciones del historial de comandos que ya venía en las consolas de Linux de este tiempo atrás, las opciones de autocompletado, también están presentes en la consola de PowerShell, ¿no? Seguiremos viendo. Tum, 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 tum. ¿No? Entonces ya hemos visto getAlias, getChildItem. Los clásicos serían cambiar directorio, obtener en qué directorio estoy, la lista de directorios, ¿no? ¿Sí? Entonces eso vamos a hacer una vez más. Ya, ls, si quiero usar su alias, cd, digamos si quiero navegar, 2 puntos atrás, cd usuario, cd downloads. Sí, me lo permite completar. Está medio lento esto. Ya pues, ya está. Sí, entonces puedo, digamos aquí, rame, cp, tar.gz, tar1.gz, puedo copiar archivos, puedo renombrar rm tar, mb tar1.gz como del.gz. ¿Sí? O usar el dir de cmd y hacer un rm, ¿no? Del.gz, borrar el archivo. ¿No? Entonces, todos esos clásicos que son desde tiempos inmemorables, desde tiempos antiguos, siguen siendo bases, se siguen utilizando, ¿no? Get location, set location y demás. Ahora, aquí lo que voy a resaltar es en este del set location, ¿ya? Entonces, pwd o en su defecto get location, que es el comando PowerShell. Location. Que me devuelve el path, ¿no? Algo también interesante que van a notar es que mismo que mi sistema esté instalado en español, me va a devolver algunos resultados con palabras en inglés, ¿ya? Entonces, aunque en algunas consolas PowerShell he visto que ya está internacionalizado, esto ya está su local y ya funciona correctamente, ¿no? Bueno, les decía entonces, estos dos comandos, getLocation, que es para mostrarme en qué ruta estoy, y el otro que es setLocation, en el caso de Windows en general, ya no es todo específico de PowerShell, pero sí se puede hacer desde PowerShell, es que me permite cambiar, navegar no solamente en el sistema de archivos como tal, como conocemos, NTFS, FAT32 u otros, sino que me permite ingresar a otras áreas del sistema operativo propios de Windows, ¿sí? Por ejemplo, set location. Bueno, esto creo que muchos ya lo han utilizado anteriormente. Ya, cambiar de unidad, ¿no? Ir a la unidad de, ¿sí? Pero también puedes utilizar para entrar y ver los certificados. ¿Ya? Está reaccionando, ¿no?
los certificados de Windows, ¿ya? Puedo cambiar y entrar a las variables de entorno, ¿sí? Y puedo ver las variables de entorno. Puedo entrar a otra sección del sistema que se llama variables y aquí tienen otro contenido. Puedo entrar al registro de Windows, ¿no? La única diferencia es que Registry utiliza 4 puntos, ya está. Ya estoy en el registro de Windows, ¿sí? Entonces, el set location en el caso de PowerShell, o sea, este comando, hace mucho más que un simple cambiar directorio, ¿ya? Este CD justamente viene de Change Directory, ¿no? Este set location es más que un change directory, es el cambio, pero a otras áreas, ¿no? Cambiar al regedit, cambiar al, ¿cómo se dice? Ver los certificados y así, ¿no? Y en algunos hasta incluso puedo navegar. Por ejemplo, puedo entrar aquí a hkey, local, digamos, current config, puedo navegar, puedo entrar a system, y así navegar en el regedit, ¿no? Desde la consola PowerShell, ¿ya? Bien, a ver, seguiremos bien. Esto más. Vamos a entrar aquí, C2 puntos, ¿ya? También puedo entrar a un recurso compartido. Tengo, por ejemplo, compartido la carpeta temporal, ¿ya? Y puedo entrar al recurso compartido directamente desde PowerShell. En resumen, puedo agarrar aquí, si por ejemplo tengo una máquina compartida tengo un recurso compartido en otra máquina, le doy aquí el IP, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de que ¿ya? Ahora, aquí tiene un pequeño defecto esto, ¿no? Bueno, no va a funcionar porque no existe, no tengo nada compartido en la 520, ¿ya? Aquí tiene un pequeño problema el PowerShell. Y eso es la parte de las cosas molestosas que tiene. Por ejemplo, en el caso de que el recurso compartido requiere usuario y contraseña, no tengo cómo hacerlo desde la consola PowerShell. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que venir aquí y son de las cosas que no entiendo por qué las sigo manteniendo Microsoft de ese modo. Es decir, tengo que venir aquí, ¿no? Me va a salir el prompt del usuario, es decir, ingrese el login y contraseña. Sí o sí tengo que hacerlo por entorno gráfico eso. Y después, una vez que he iniciado sesión, recién puedo utilizar en PowerShell el acceso directo utilizando desde la línea de commands, ¿no? ¿Sí? Parece algo medio tonto, pero todavía sigue funcionando así, ¿no? No sé si se entendió. Es decir, si quiero acceder a recursos de una máquina remota y quiero entrar y quiero mandarle usuario y password, ese usuario password lo tengo que hacer desde el UI. No lo puedo hacer desde PowerShell. Y una vez que me he logueado desde el UI, recién puedo usar PowerShell. Es casi como que una vuelta tengo que dar, ¿no? Son detalles que tiene la consola PowerShell que para algunos puede ser realmente molestoso y quizá tal vez puntos negativos, ¿no? Porque, bueno, mi criterio es el siguiente. Al final, ¿para qué lo necesito si lo puedo hacer desde UI, ¿no? ¿Sí? Y lo peor, ¿no? O sea, quisiera poder hacerlo desde consola. Y así yo decido cuál utilizar. Pero en este caso me obliga a que para algunas cosas que se tienen que trabajar en consola, sí o sí las tengo que hacer desde UI, su habilitación, y recién puedo usar la consola, ¿no? Este es uno de los errores que tiene. Otro de los errores que tiene, que todavía sigue presente, es esto. ¿Ya? A pesar de ser superusuario, o sea, de ser administrador, todavía hay regiones del sistema que accedes desde UI, pero no puedes acceder desde PowerShell, ¿sí? Ese es uno de los problemas también que tiene. Vamos a ver un ratito el regedit. ¿Sí? Me sale esto. Acceso denegado. ¿Ya?
Y ese es otro problema que desde las primeras versiones, la versión 1.0 de PowerShell, ahora estamos en la 3, tenía este problema de que a pesar de que yo era administrador, me salía en algunas secciones del sistema operativo acceso denegado, ¿ya? Entonces, eso también, si bien es cierto, le da mucho valor con las cosas de objetos y demás, pero también estos pequeños detalles le quitan cierto valor, ¿no? Porque al final, si me limita, en todo caso, uso otra alternativa, que sería el entorno gráfico, ¿no? ¿Qué sería en este caso? Para esa sección que me está diciendo que no puedo visualizar, podría usar el entorno gráfico, ¿no? Solo para esa sección, ¿no? Y después el resto lo uso de este PowerShell. Entonces, eso de para esto UI, pero para esto PowerShell, al final uno puede decir, prefiero usar UI todo el tiempo, ¿no? Bien, ya estamos siendo lo más resumido posible esto. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, ese es el caso del set location, ¿ya? Y creo que si quedaremos aquí, nos quedaría ver get service, get process y vamos a quedar aquí. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta este punto? Ya, le voy a poner pausa. a la Recording grabación. stopped. Bien, a ver, haremos lo siguiente. Ya, no quiero que me pase como el caso del uno, ¿ya? Los del trabajo uno, el individual de Linux, contacto directo conmigo, ¿ya? Y solamente máximo esta semana. No, ni siquiera máximo esta semana. Tienen hasta hoy para contactarse y voy a revisar caso por caso, porque no voy a poder aceptar a todos, ya que, bueno, si es una persona que, bueno, y que no hay pretexto, no hay excusa, la verdad. Es mucho tiempo que no se han comunicado para decirme que les falta el trabajo, ¿no? Pero si más antes me han puesto sobre aviso, allá es diferente, ¿no? Si me han dicho que he tenido este problema y demás, no puedo defender, no puedo revisar, voy a ver esos casos, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a ver es, y esto espero que no tengamos ese conflicto, es decir, que no aparezca después una persona que diga, ah, esto me falta revisar, ¿ya? Voy a abrir esto un rato. ¿Dónde estamos? Ah, ya, a ver, veremos aquí rezagados pendientes. Ya, a ver, entonces empezaremos por el proyecto. Bueno, lo voy a llamar proyecto C. Alguno de los que están ahora, esta es la última opción que tienen de poder avisar. ¿Le falta alguien revisar? ¿Todos los grupos ya han revisado? Ya. Lucha. ¿Y por qué? Pero no estabas ¿y por qué toda esta semana no me has contactado? Ah, porque ya hicimos calendario y reciente contactos. Ya, voy a revisar tu caso porque mira, ha pasado una semana y que hoy recién me digas que no has revisado, siendo que ya estaba publicado el cronograma de defensas. ¿Ya? Ah, ¿alguien más, por si acaso? Ya. Bueno, sí, tengo que revisar tu caso. Ah, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde estás? Participantes. José. ¿Ya? Necesito una justificación porque no, esta vez no es tan... Ya. Eso internamente entonces. ¿Ya?
De todas maneras, igual necesito una justificación porque ya es mucho tiempo del trabajo, ¿no? Ya, está bien entonces, más bien, porque si no te iba a poner en la lista. Bueno, mi lista, ¿no? Por si acaso no es, me refiero a los observados, ¿no? Porque sí o sí tengo que revisar, a eso me refiero. Ya, entonces nadie debe. Proyecto C, cero pendientes. Entonces no hay nada pendiente. Ya. Ahora, lo que está pendiente era de Windows 2003, de algunos que no sé, no hemos revisado. Y de hecho, anoche ya revisaron dos que estaban pendientes. ¿A alguien más le falta la revisión de Windows 2003? A mí me falta, Inge. Ya, a ver. Ya, los pendientes son varios. Ah, creo que sí, algunos le hemos dejado pendientes. Ya, a ver, estoy contabilizando. Voy a anotar aquí. Nicole, Elías, más, ¿no? Ah, cierto, sí, 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 son varios los que faltan. Ya, a ver, ya. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Ya, entonces bueno, ya no he perdido la cuenta, son varios, ¿no? Todavía hay varios pendientes. Entonces, haremos lo siguiente. Hoy a las 8:30. Ya, como esto es individual y tampoco toma mucho tiempo, podrían a varios conectarse hoy día a las 8:30 al mismo tiempo. Les doy como un ejercicio y ahí los revisamos y uno por uno vamos ahí. Ayer hemos hecho como unas 5 personas en más o menos 40 minutos, ¿no? O sea, incluyendo el tiempo de espera, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quiénes hoy día van a estar? Me dicen sus nombres. Esto es individual ya. Pero mejor si vienen en grupo, así en grupo voy registrando, ¿no? Pero ya, me dicen, ¿no? Rapidito. ¿Quiénes pueden hoy día? Díganme, por favor, que pueden hoy. Porque el otro día, el martes, tengo examen de TCO, no voy a poder ese día. La otra opción sería miércoles. ¿Nadie se va a animar hoy día? Ya me voy a sacar una copia del chat ya para ver quiénes son los que faltan. Ya. Ya. Inge, hoy en la noche yo y mi compañera Jessica nos podemos anotar. Sí, ya está bien. Entonces voy a hacer lo siguiente. Deme un segundito. Voy a dejar de compartir. Voy a registrar el chat, lo que han enviado. Ese va a ser para mí las personas que faltan, ¿sí? Sin nada, ¿sí? Entonces ahora, antes de que termine la clase, quiero que me manden un mensaje por el, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. No voy a poner nombres, ¿ya? Estoy copiándome del chat, así que solamente voy a ver quién es la lista y esos son los que faltan. Después lo pongo. Entonces, los horarios disponibles van a ser, lo voy a poner así nomás, lunes 8:30 y miércoles, ahora el miércoles a qué hora puedo. Le voy a poner 8 también, ¿ya? Ah, no, eso necesito más antes. 7 p.m. debe ser.
¿Ya? Entonces, los que puedan hoy día a las 8:30 se conectan y revisamos. Y los que no pueden, por una razón obviamente, que espero que sea justificado, se conectan el miércoles. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, Inge. Sí, Ya. Inge. Listo. Entonces ya no voy a poner nombre, simplemente les voy a poner esos 2 horarios. Entonces, estos 2 horarios, sí o sí, todos los rezagados tendrían que poder en estos 2 horarios, ¿sí? Entonces, como ya no tenemos nada pendiente aquí, del Windows 2003, esto sería lo pendiente, y lo del trabajo 1 es sujeto a revisión, ¿no? Sí, tengo que revisar el historial y otros detalles más. ¿Ya? Bien. A ver, ¿algo más? ¿Alguna consulta, pregunta antes de retirarnos? Inge de PowerShell estaba diciendo si han podido instalar alguna ayuda. Eso no lo entendí. Es que por defecto la ayuda no está disponible, tienes que instalarte. ¿Cómo me instaló, Inge? Ah, mm, no recuerdo ahorita la verdad, porque el tema de que el mío ya está instalado. Que me acuerde en el mismo comando cuando te dice, cuando le pones, o sea, tienes que colocarle, por ejemplo, get command, get help, get command. Ahí te sale, recuerdo que te sale una opción y que te da las instrucciones para instalar. A ver, ejecutarlo en tu máquina, ¿qué te sale? Si estás con tu máquina y puedes compartir un momento, antes de tener todavía unos 7 minutos. Sí, Inge. Ya, voy a dejar de compartir. Ya, puedes compartir. Está deshabilitado. Ya, ahora sí. ¿Se ve, Inge? Sí, sí se ve. Ya. Ya lo tienes instalado. A ver, ponle full, get command, -full. Sí, ya lo tienes. O sea, seguramente se actualizó el sistema. Sí, sí, ya lo tienes. No necesites. Ya está bien, gracias. ¿Sí? En algunos te sale, te dice, te da los pasos para instalar. Ya, eso sería todo. ¿Qué más? Creo que es todo. Bueno, las notas un poco van a demorar. Recién estos días voy a estar empezando a hacer la lista y las notas que yo tengo personales de cada revisión. ¿Ya? Ya cuando tenga, les voy a ir contactando, ¿no? Entonces, la recomendación final sería que estén pendientes del WhatsApp, ¿no? Yo creo que todos están pendientes. Básicamente sería no se salgan del grupo todavía, ¿ya? Cuando tenga las notas, cuando tenga algo, yo les voy a avisar por WhatsApp, ya están las notas, vamos a quedar de acuerdo cómo la forma de comunicarles. Todos vamos por WhatsApp nos vamos a comunicar, ¿ya? Eso sería. Listo, hasta luego. Hasta luego, Inge.